Un saludo cordial desde la parroquia Nuestra Señora de las Nieves de Olaya, Antioquia, Colombia, Padre Francisco Oquendo, domingo 15 del tiempo ordinario. El texto que se nos propone es Lucas capítulo 10 de los versículos 25 al 37. Un biblista, un experto de las escrituras sagradas, un hombre profundo, se le acercó a Jesús con una pregunta profunda como la vida misma, profunda como la eternidad misma. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? No pregunta por qué tengo que rezar o a cuál denominación o iglesia cristiana tengo que pertenecer para heredar la vida, sino qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Porque la vida eterna es fruto de acciones y no solo de oraciones o de simples afiliaciones. Y habla de heredar, no habla de merecer, no habla de ganar, porque la vida eterna es siempre un don inmerecido. La vida eterna es el fruto de una relación amorosa, amor filial, filiación divina. La heredas si vives como hijo de Dios, si convives como hijo de Dios, si te comportas como hijo de Dios, si te relacionas como hijo de Dios. Y el Señor le pregunta al biblista, ¿qué está escrito? La respuesta a esa importante pregunta para la vida humana no proviene de la capacidad humana. No te la da la ciencia, no te la da la tecnología, no te la da la filosofía, no te la da ninguna ideología. Estas áreas del saber te pueden responder sobre la vida biológica, pero si quieres la respuesta sobre la vida eterna, debes escucharla del Eterno. Y el canal por el cual el Eterno comunica con nosotros es precisamente la Sagrada Escritura. Y le pregunta el Señor, ¿cómo lees? Porque acerca de la Sagrada Escritura no basta leerla, la acción, sino que es importante el cómo la lees, o sea, la interpretación. Porque la comprensión de textos tan complejos y tan antiguos no es siempre fácil, pues el Divino Maestro nos ha dejado el magisterio de la Iglesia, a través del cual el Espíritu Santo nos garantiza la interpretación auténtica, genuina de la Sagrada Escritura. Este hombre biblista como era, conoce muy bien los textos sagrados y entonces responde citando un paso del Deuteronomio capítulo 6 y un texto de Levítico capítulo 19. La respuesta a esa pregunta tan importante es el amor integral y la integralidad del amor. El amor que compacta todas las dimensiones del ser humano, corazón, alma, fuerza, capacidades, razón, y que impacta su relación con Dios y con el prójimo, en ese orden, porque en el amor la prioridad la tiene siempre Dios, y en Dios amamos al prójimo. Porque a Dios lo amamos más si lo amamos en los demás. El amor a Dios ordenado en Deuteronomio 6 y el amor al prójimo en Levítico 19 forman un solo mandamiento. Así lo afirma el biblista y así lo confirma el Señor Jesús. Esta es pues la bellísima propuesta, y el biblista, para justificarse, dice el Evangelio, le hace entonces una pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Mediante una belleza parabólica y una parábola bella, Jesús lo conduce a encontrar la respuesta por sí mismo. Una parábola que nos presenta un escenario en el cual se mueven como personajes los victimarios y la víctima. Un hombre sin nombre y solitario cayó en las manos de un grupo insolidario que lo despojaron desnudándolo, lo desnudaron despojándolo y le dejaron solo una herida y la mitad de la vida. Lo abandonaron, dice el Evangelio, medio muerto en un inhóspito desierto. Este hombre representa muy bien a las víctimas del capitalismo, del consumismo y de todo sistema o ideología que contra la ética kantiana reduce al humano de fin a medio.
El Papa Francisco en la Fratelli Tutti escribe: la desidia social y política hace de muchos lugares de nuestro mundo un camino desolado, donde las disputas internas e internacionales y los saqueos de oportunidades dejan a tantos marginados tirados a un costado del camino. Los siguientes personajes que aparecen en la parábola pues son el samaritano y el levita, cuyas acciones se reducen a dos verbos, el verbo ver y el verbo antiparerjomai, que significa pasar por el otro lado, dar un rodeo, y que por tanto pues implica alejarse, crear distancia, levantar un muro para proteger su pureza, para no malgastar su tiempo. Son hombres de Dios que vienen del culto de Dios, pero que carecen de los sentimientos de Dios. Ellos no tocan al hombre herido porque el sufrimiento no los toca. El siguiente personaje es el personaje central, lo conocemos como el samaritano. Hay unas diferencias que quisiera subrayar respecto a los dos anteriores, y es que este hombre, a diferencia del sacerdote y el levita, no tiene título. Tiene solamente una etiqueta que lo connota negativamente, porque en la época samaritano era prácticamente un insulto. La segunda diferencia es que el sacerdote y el levita van seguramente a Jericó, donde tenían su casa de descanso, por tanto van hacia un lugar cercano, mientras este hombre va a un largo viaje. La tercera diferencia la tenemos en el versículo 22, donde dice que el levita llega al lugar, mientras que el buen samaritano, versículo 33, llega al herido, llega a la persona. No podremos ir y estar en las llamadas periferias existenciales como nos pide el Papa si no dejamos de mirar y considerar los lugares, para mirar y considerar en cambio a las personas, como hace el samaritano. Y las actitudes del samaritano están indicadas por 10 verbos, un verdadero decálogo para quien hace la escuela del discipulado. Quisiera que lo mirásemos juntos, así sea de paso. El primer verbo, el verbo sintió compasión. Es el verbo esplagnisomai, que significa cuando a la persona se le remueve el útero. La Biblia lo usa para hablar de la misericordia de Dios. Todos los verbos del samaritano son verbos de movimiento, y todo inicia con un movimiento interior. Se le conmueven las entrañas por pura compasión, por pura misericordia. Qué bello eso. Este hombre tiene una óptima empatía humana que va potencializada por la caridad, que lo hace participar en la compasión, en la misericordia divina. El segundo verbo, se acercó, está en presente como una acción continuada, y está en participio, casi como definiéndolo como persona. Él es el que se acerca, porque el amor es presencia cercana y cercanía presente. El amor no tolera la distancia, nos hace distintos, sí, pero no distantes. El tercer verbo es el verbo vendar, vendó las heridas. Antes de mirar el rostro del otro, antes de mirar la identidad, la raza, la religión, el partido político, el estatus, este hombre ve las heridas necesitadas y las necesidades hirientes del otro. Cuarto verbo, derramó aceite y vino. Ofreció lo que necesitaba para el largo viaje. Le dio a este herido el aceite, que es signo de la salud, y el vino, que es símbolo de la alegría, porque ungiéndolo le dio la alegría saludable y la salud alegre. Quinto verbo, lo puso sobre su propia cabalgadura. Para favorecer al necesitado, por tanto, renunció a su comodidad descansadora y a su descanso cómodo. La caridad no cansa, la caridad descansa. Descansa a quien la recibe y descansa a quien la practica. Como escribió San Juan de la Cruz, la caridad ni cansa ni se cansa. Sexto verbo, lo condujo al lugar donde todos son acogidos. La caridad es pedagógica, sabe guiar, sabe conducir.
A quien viajaba solo por caminos desolados, el samaritano lo lleva al lugar donde es recibido, acogido, abrazado. Le da una pertenencia, afiliación, una red de apoyo. Séptimo verbo, cuidó de él. De los 10 verbos es el único verbo que se repite. Versículos 34 y 35. El amor cuida, no descuida. El amor cuida y hace cuidar. El amor cura y procura la cura. Octavo verbo, sacó 2 denarios. El amor no es auténtico hasta que no toca el bolsillo, decía alguien. El amor no consolida su ser hasta que no implica el tener. Noveno verbo, se los dio al posadero. El amor donador, la donación amorosa. En la lógica del Evangelio, el amor se conjuga como donación, porque amar es donar y sobre todo donarse. Amar es entregar y sobre todo entregarse. El 10º verbo, te lo restituiré. Es el único verbo al futuro, porque el amor compromete el presente y promete el futuro. El amor extensivo, el amor se dilata, el amor se proyecta hacia adelante. ¿Cuál de estos 3 te parece que se hizo prójimo? Y el biblista responde, el que practicó la misericordia. El Señor, por tanto, concluye, pues ve y haz tú lo mismo, y así tendrás la vida eterna. La Virgen María nos ayude a imitar y a ser hoy los buenos samaritanos de tantos hermanos necesitados al borde del camino. Termino con una frase de San Clemente Romano en su carta escrita hacia el año 96. En amor fueron hechos perfectos todos los elegidos de Dios. Sin amor no hay nada agradable a Dios. Un buen domingo para todos.